En nuestra entrega del mes de abril cerramos con los ritos iniciales. En una segunda parte de la liturgia de la palabra, que propiamente hace referencia al texto bíblico en mayor extensión, se conforma por el tiempo de la semana. De lunes a sábado son primera lectura y salmo, y los días domingo y de precepto son primera lectura, salmo y segunda lectura. Luego de ello se proclama el Evangelio. Del texto La ordenación de las lecturas de la misa se transcribe el número 3, significación litúrgica de la palabra de Dios, que dice así: en las distintas celebraciones y en las diversas asambleas de fieles que participan en dichas celebraciones, se expresan de modo admirable los múltiples tesoros de la única palabra de Dios, ya sea en el transcurso del año litúrgico, en el que se recuerda el misterio de Cristo en su desarrollo, ya sea en la celebración de los sacramentos y sacramentales de la Iglesia, o en la respuesta de cada fiel a la acción interna del Espíritu Santo, ya que entonces la misma celebración litúrgica, que se sostiene y se apoya principalmente en la palabra de Dios, se convierte en un acontecimiento nuevo y enriquece esta palabra con una nueva interpretación y una nueva eficacia. De este modo, en la liturgia, la Iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo en la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del hoy de su acontecimiento personal. Profundicemos este texto. Toda la palabra de Dios en su Antiguo y Nuevo Testamento es un tesoro. Nos hace palpable a un Dios vivo, presente y permanente, cuya eficacia alcanza nuestro corazón si somos dóciles a la escucha de la palabra, y como ejemplo de nuestra Madre Celestial la meditamos, y sea ella muestra perenne de una vida en Cristo. Siempre Cristo está presente en su palabra, realizando el misterio de salvación, santifica a los hombres y tributa al Padre el culto perfecto. Es importante no distraer la mente, ni atender llamadas de teléfono, no conversar, no saludar. Este momento es crucial porque Dios habla a través de la Escritura. Algunas personas no claras en el culto de la doctrina católica dicen que no se lee la palabra de Dios en la Eucaristía. En el numeral 5 se expresa lo siguiente: la Iglesia anuncia el único e idéntico misterio de Cristo cuando, en la celebración litúrgica, proclama el Antiguo y el Nuevo Testamento. En efecto, en el Antiguo Testamento es tan latente el Nuevo, y en el Nuevo Testamento se hace patente el Antiguo. Cristo es el centro y plenitud de toda la Escritura y también de toda celebración litúrgica. Por esto, han de beber de sus fuentes todos los que buscan la salvación y la vida. Cuanto más profunda es la comprensión de la celebración litúrgica, más alta es la estima de la palabra de Dios, y lo que se afirma de una se puede afirmar de la otra, ya que una y otra recuerdan el misterio de Cristo y los perpetúan cada una a su manera.
Hablemos de la íntima conexión entre la palabra de Dios y el misterio eucarístico. En su numeral 10 transcribimos: la Iglesia ha tributado con una misma veneración, aunque no con el mismo culto, a la palabra de Dios y al misterio eucarístico, y ha querido y sancionado que siempre y en todas partes se imite este proceder, ya que, movida por el ejemplo de su fundador, nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo, reuniéndose para leer lo que se refiere a él en toda la Escritura, y para realizar la obra de salvación por medio del memorial del Señor y de los sacramentos. En efecto, se requiere la predicación de la palabra para el misterio de los sacramentos, puesto que son sacramentos de la fe, la cual procede de la palabra y de ella se nutre. Alimentada espiritualmente en esta doble mesa, la Iglesia progresa en su conocimiento gracias a la una y en su santificación gracias a la otra. En efecto, en la palabra de Dios se proclama la alianza divina, mientras que en la Eucaristía se renueva la misma alianza nueva y eterna. En aquella se evoca la historia de la salvación mediante el sonido de las palabras. En esta, la misma historia se manifiesta a través de los signos sacramentales de la liturgia. Conviene, por tanto, tener siempre en cuenta que la palabra de Dios leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia conduce, por así decirlo, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía como a su fin propio. Por consiguiente, la celebración de la misa, en la cual se escucha la palabra y se ofrece y recibe la Eucaristía, constituye un solo acto de culto, en el cual se ofrece a Dios el sacrificio de alabanza y se otorga al hombre la plenitud de la redención. Comenzamos explicando que las lecturas se han distribuido en la liturgia de la palabra en 3 ciclos: A, B, C. Las letras se corresponden con la identificación del evangelista, eje que direcciona primera lectura y salmo. De tal modo que si vas todos los días a misa durante 3 años, escucharás la proclamación de las lecturas y del Evangelio casi íntegros, buena parte de las epístolas y una cantidad notable del Antiguo Testamento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura. Lo más importante es que se pone en conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque la segunda lectura no siempre encaja en el tema. Vivimos, por tanto, de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso no se lee la palabra, sino que se proclama. Cuando se lee la Escritura en la Eucaristía, es Dios quien habla y el pueblo escucha. Es Cristo quien habla. Por eso no llevamos la Biblia bajo el brazo a la Eucaristía, porque no se trata de estudiar la palabra, sino de vivir de la palabra que sale de la boca de Dios, como lo especifican las citas bíblicas del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 3 y 4, del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, del Santo Evangelio según San Juan,
capítulo 6, versículo 68, de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y así es como profetizó Isaías, que lo dice en su capítulo 55, versículos 10 al 11. Como semilla. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. De la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ya Joel también profetizaba que la palabra saldría del templo como manantial. Lo leemos en el libro de Joel, capítulo 4, versículo 18. Nos despedimos hasta nuestra próxima entrega, no sin antes recordarles que durante la misa es tu encuentro personal y comunitario con Dios. No distraigas tu mente, ni hagas que otros se distraigan por ti. A Dios todo honor y gloria. Amén.